Shalom y bendiciones a todos y cada uno de los hermanos que se conectan como cada semana a estudiar en su espacio de estudio, entendiendo las leyes, entendiendo los 613 mandamientos. Como cada semana estamos contentos y seguimos aprendiendo, seguimos estudiando muchas cosas. Estamos ahorita, si usted me ve, estoy aquí con una chamarra ya que está haciendo frío y nos ha llegado la época del frío, pero hay que disfrutarla como todo. Así es que ¿por qué nos hemos dado la tarea de estudiar las leyes? Acuérdense, no estamos estudiando en sí los 613 mandamientos como tal, pero estamos estudiando los mandamientos en sus conjuntos como leyes. La semana pasada, ya llevamos 2 semanas, esta es la tercera semana que vamos a estar hablando de las leyes de la idolatría. Y como usted puede ver, déjeme ver, estamos en la página 232, porque si no luego se me pierde por aquí. Quédese conmigo, que vamos a hablar algo bien interesante hoy, ¿ok? Así es que, como usted puede ver por aquí está. Déjeme ponerlo aquí en la pantalla para que usted lo vea. Como usted puede ver, las leyes relativas a la idolatría y prácticas de los pueblos, nada más esta partecita de aquí, este conjunto, incluye 51 mandamientos de los 613. 2 son positivos y 49 negativos. Y dentro de lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con la idolatría, parte son todos estos mandamientos que están involucrados ahí. Lo que hemos estado haciendo, hemos agarrado el libro de estos libros de Mishneh Torah del Rambam, en donde hemos estado leyendo, es el material que hemos estado leyendo. Lo que usted está viendo en la pantalla es parte de este libro. Son 9 capítulos, así es que ya casi terminamos el primer libro. En todos los videos llevamos 12 videos hasta el día de hoy y apenas vamos terminando un librito que tiene 300 páginas. Así es que mucho tiempo. Vamos calma, vamos poco a poco y vamos tomándonos el tiempo. Mire, estaba antes de empezar el estudio, estaba estudiando como siempre van para no desvariar la página antes de que se aquí, porque si no me voy a perder. Dijimos que era la 243, ¿va? Antes de empezar a estudiar, o antes de empezar el estudio, estaba sentado aquí. Déjame ver si era por ahí. No era la 243, pero por ahí vamos. Era la 232. Antes de empezar el estudio, estaba estudiando un poquito aquí. Y acerca de este librote, también pesado, este libro se llama la enciclopedia de los Tariag Misbots, la enciclopedia de los 613 mandamientos. Estaba yo leyendo algo interesante que me llamó la atención y dije, voy a compartirlo antes de empezar este estudio. Y dice aquí, en la página 5 del prólogo, dice, ¿cuál es el objetivo del énfasis en leer los Tariag Misbots? Los Tariag Misbots son los 613 mandamientos. Y dice, ¿cuál es el objetivo de leerlos? Espérenme tantito por aquí. Ok. Dice, ¿cuál es el objetivo de leerlos? Dice, ¿por qué todo judío o todo creyente? Dice, ¿por qué todo judío debe grabarlas en su corazón? ¿Por qué es tan importante estudiar los misbots de una forma formal y numerada? Hace estas 3 preguntas y luego dice, la respuesta es más simple. La respuesta más simple y sencilla es que estudiar las misbots conducirá a su cumplimiento. De hecho, muchos sabios enfatizaron que la importancia del estudio de las misbots es su observancia práctica. ¿Qué nos está diciendo? Que el estudiar los mandamientos
nos va a llevar a su observancia práctica. Entre más estudiemos los mandamientos, más vamos a saber cómo observarlos y cómo vivirlos de una manera práctica y sencilla. El estudiarlos no nos va a alejar de la fe, sino al contrario, nos va a ayudar en nuestro caminar a saber cómo debemos actuar, cómo debemos caminar y qué es lo que debemos hacer. Dice a su observancia práctica, por ejemplo, Rabí Eliezer de Metz, del 1114 al 1189, uno de los muchos sabios que forman el conjunto de comentarios al Talmud, llamado los Tosafot, escribe en la introducción a su propio orden de las Misbot, el Sefer Yereim. Dice este rabí, si la gente no pone suficiente atención en entender la raíz de los preceptos del Creador, ¿cómo pretende llegar a cumplir sus decretos y sus leyes? Fíjese, bien interesante, porque dice, si la gente no pone atención a entender la raíz de los preceptos, ¿cómo pretende llegar a cumplir sus decretos y sus leyes? Y hoy, lamentablemente hoy dentro del sistema, dentro de raíces hebreas, dentro del mesianismo, dentro del retorno a la Torá, nos estamos haciendo énfasis en cumplir los mandamientos, en obedecer la Torá, en saber la Torá, pero si no nos enfocamos en cumplir la raíz, ¿cómo vamos a observarla? ¿Cómo vamos a observar sus decretos, sus leyes, sus mandamientos? Entonces, bien interesante lo que dice aquí. Dice, si la gente no pone suficiente atención en entender la raíz de los preceptos, de los mandamientos, ¿cómo pretende llegar a cumplir sus decretos y sus leyes? Yo le pregunto hoy, porque me ha pasado, yo llevo ya 5 años estudiando raíces hebreas y nunca había visto la Torá como la estoy viendo el año pasado, ya casi los 2 últimos años como la he visto en su legalidad. Ver la Torah en su legalidad me ha cambiado completamente la vida, porque ahora entiendo que hay una legalidad, que hay una jurisprudencia, que hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que no le podemos ir por encima. Entonces eso nos lleva a entender. Luego dice Rabbi Yitzhak de Corbeil, del 1206 al 1280, otro de los tosafistas, otro de los comentaristas del Talmud, y el autor del libro Amudé Golá Semak, concentró su obra en las misbot que pueden ser cumplidas en la actualidad y escribió las líneas siguientes en una carta que acompañaba la obra. He hecho una compilación de las misbot que aplican en nuestros días y las he ordenado en 7 secciones, las cuales se corresponden con los 7 días de la semana, y pido a todos y cada uno que repasen una sección cada día, porque hacerlo los beneficiará. Los funcionarios comunitarios de cada pueblo deben ordenar que la gente haga copias de estas listas de los mandamientos. Las mujeres también deben estudiar todas las misbot que aplican a ellas. Por su parte, Etz Yaim escribe: es muy conveniente que cada persona estudie las misbot y se familiarice con ellas, de manera que tenga la capacidad de cumplirlas. Porque en primera instancia, si una persona no sabe que un determinado acto es un precepto, ¿por qué tiene para recordar lo que debe de hacer? Así es que podemos seguir leyendo. Este es un libro bien interesante. Son 3 libros. Si usted lo ve, son aquí, esta parte de aquí. Son 3 libros completos, bien interesantes, que nos hablan el entendimiento simple y sencillo. ¿Por qué el énfasis de estudiar los mandamientos? Y nosotros hemos empezado a estudiar con el Moré Rico Cortés los 613 mandamientos de acuerdo a la parashá de este libro, Tariag Misbot, 613 mandamientos. La parashá Bo, que tiene 20 mandamientos, lo vimos en la primera clase, 20 mandamientos en la parashá Bo, y casi 15 de ellos tienen que ver con el templo. Y de esos 20, casi puedo decir que 15 tienen que ver con Pesaj y la observancia de Pesaj. Y muchas veces nosotros como raíces hebreas estamos constantemente con las fiestas, pero si no entendemos que hay 20 mandamientos que aplican a la fiesta de Pesaj, por eso es que hoy en día cada quien está haciendo las cosas como quiere, como le dan gana, como piensa que es mejor. Y no pasa así con Judá, porque Judá, aunque cada grupo piensa diferente, ellos tienen un orden, ellos no los ve discutiendo. ¿Cuándo es Pesaj? ¿Es el 14 o es el 15? ¿Y cuándo empieza el Omer? ¿El 15, el 16 o el domingo? ¿Y cuándo? Ellos saben qué hacer.
y seguirlo. Y créame, cuando yo estudio y veo el Askenazi, cuando yo veo el sefardí, cuando yo veo el ortodoxo, el ultraortodoxo, y yo empiezo a ver las características, hay muchas cosas que uno dice, uno pone a estos hombres en un cuarto y se matan porque no piensan iguales, pero uno mete a estos hombres en un cuarto, discuten, pelean, se toman una copa de vino y salen como si fueran los grandes amigos, a pesar de sus grandes diferencias. Uno mete 4 o 5 maestros de raíces hebreas en un cuarto y quizás sale uno vivo. Lamentablemente es así, pero así es la vida que estamos viviendo. Por eso yo me enfoco en que mi verdad no es mi verdad. Lo que yo les enseño no es mío, viene de varios recursos, viene de muchas fuentes que usted mismo puede estudiar, que usted mismo puede validar. Y lo que yo sé hoy, quizás en 2 años no lo sepa y lo sepa de una mejor manera, no como lo sé hoy. Así es que yo ya no entro en debates, yo ya no entro en peleas, yo ya no entro en discusiones. La gente puede hacer lo que le venga en gana. Yo y mi casa y aquellos que quieran estudiar junto conmigo y ver que la Torah tiene una legalidad, nos vamos a enfocar en aprender cómo hacer las cosas de la manera correcta para hacerlas de la mejor manera. Tenemos que aprender a hacer las cosas bíblicas de la manera bíblica, y hacerlas de la manera bíblica requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio, pero vale la pena. Así es que quería darle esa introducción de ese librito porque me gustó. ¿Por qué? Porque usted dirá, ¿pero por qué tenemos que estudiar la idolatría si nosotros ya entendimos que la idolatría y ya entendimos todas estas cosas? Bueno, porque en nuestro diario vivir, estudiando estas cosas, en nuestro diario vivir usted se va a dar cuenta con que, quizás muchas de las cosas que yo estoy haciendo debería cambiarlas y debería hacerlas diferente. Y de eso se trata la Torah, que nos va cambiando, nos va moldeando, nos va haciendo diferentes. Así es que nos quedamos en el capítulo 7, dice destrucción de la idolatría. Ya le tengo subrayadas muchas de las hojas, así es que vamos a tratar de ir rápido para no detenernos en muchas de las cositas estas, porque quiero ir aprendiendo, quiero ir enseñando un poquito más rapidito. Así es que dice aquí, es un precepto positivo destruir los ídolos, sus complementos y todo lo que fue hecho para ellos, como expone o como dice Deuteronomio 12:2, derriben por completo los ídolos en todo lugar. Y también dice, si no háganle lo siguiente, demuelan sus altares, Deuteronomio 7:5. Deuteronomio 12 nos dice destruir los ídolos y Deuteronomio dice destruir los altares. Pero fíjese bien curioso, porque dice, en la tierra de Israel es un precepto perseguir a la idolatría hasta eliminarla de toda nuestra tierra. Pero fuera de Israel no debemos perseguirla. ¿Ve? Aunque es un mandamiento, tenemos que entender dónde aplica, cuándo aplica y por qué aplica. Nosotros no podemos decir, no, la Torah nos dice hay que destruir imágenes, vamos con el marro y vamos a destruir, porque dice, en la tierra de Israel. Si tú estás fuera de Israel, fuera de la tierra de Israel, en la dispersión, tú no puedes andar persiguiendo, no puedes andar quebrando ídolos, no puedes andar persiguiendo personas que piensan diferente a ti. Así es que dice, en la tierra, fuera de Israel, no debemos perseguirla, sino en los lugares que conquistemos, como dice o como expone, y borren por completo sus nombres de aquel lugar, Deuteronomio 12:3. Es decir, en la tierra de Israel tenemos la obligación de perseguirlos, pero no en la diáspora. ¿Ve? Cuando empezamos a estudiar, nos damos cuenta de que hay ciertos mandamientos que aplican para la tierra de Israel. Y este librito es bien interesante porque este libro, Tarea Mitzvot, tiene toda una sección en la parte de aquí, que ahí, si usted lo ve, ahí dice la M que aplica para los hombres, la W que aplica para las mujeres, y así va diciendo, hombres, mujeres, para sacerdotes, para el sumo sacerdote, para el rey solamente, sacerdotes y levitas solamente, levitas, las israelitas. Así es que cuando usted va viendo un mandamiento, por ejemplo, mandamiento 44, tiene la M, que quiere decir hombre solamente, tiene la M, y tiene la J,
tiene la J, Éxodo 28, debe ser redimido, pero tiene la M y la J, automáticamente le dice, es para un hombre y es durante el jubileo. Hoy, como no hay Sanedrín, como no hay templo, no hay año de jubileo, automáticamente ese mandamiento hay que conocerlo, pero no se aplica para el día de hoy. ¿Ok? Eso es lo importante. Así es que aquí dice, la idolatría no tenemos la obligación de perseguirla en la diáspora. Prohibición de tener provecho de la idolatría y sus complementos, de los ídolos, sus complementos, lo que se ofrende a ellos y todo lo que se haga por ellos. Está prohibido tener provecho, como dice, no lleves ningún ídolo ofensivo a tu casa. Deuteronomio 7:26. Todo el que tenga provecho de una de todas estas cosas es azotado doblemente, una vez debido a no lleves ningún ídolo ofensivo a tu casa, y otra vez debido a no lleves ninguno de esos objetos o escombros. Deuteronomio 13:18. Que quede bien claro que los azotes venían cuando había un Sanedrín, cuando había un cuerpo judicial y cuando estaba el templo, que la gente era azotada. Porque había diferentes castigos. Había el azote, el estrangulamiento, el apedreamiento. Había diferentes castigos. Y uno dirá, qué malo es Dios que castigaba. No, Dios estaba diciendo, hay este castigo. Pero Dios estaba previniendo para que no llegues a ese castigo, no lo hagas. Es como estarle diciendo, si no quieres que te pase esto, no cometas esto. Pero a veces había gente que era como al niño, cuando usted le dice, no toques la plancha porque está caliente, y lo primero que va a hacer el niño va a ir a poner la mano y saber que se está quemando. Y una vez que se quemaba, el niño no iba a volver a tocar la plancha en su vida, porque sabía que era algo que producía daño y le hacía mal. Bueno, Dios empezaba con los castigos de manera leve, no llegar hasta la muerte, como muchos a veces decíamos o siguen diciendo que la Torá llevaba a la muerte. No, había ciertos castigos dependiendo hasta el punto de llegar a la muerte, pero el primer castigo no era la muerte. ¿Ok? Es que dice, un animal que fue ofrendado a la idolatría es totalmente prohibido. Incluso su estiércol, sus huesos, sus cuernos, sus pezuñas y su cuero. De todo está prohibido tener provecho. Por lo tanto, si se encuentra en un cuero una señal que indique que se trata de un cuero ofrecido a la idolatría, como por ejemplo una rasgadura en el cuero, de forma circular en el lado del corazón, que se solía hacer para extraer el corazón del animal, está prohibido tener provecho de él. Lo mismo se aplica a casos similares. Ok. Fíjese, bien interesante, porque cuando nosotros entendemos esto, lo voy a llevar a dos eventos. Primero, lo voy a llevar a... ¿Dónde está? O era para atrás. Lo voy a llevar a 1 Corintios capítulo 8. Y Rab Shaul, Pablo está hablando de un tema bien interesante, que dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Mashiach, pecáis contra Cristo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner
tropiezo a mi hermano. Mucha gente dirá, Pablo estaba dando permiso a comer carne, cualquier carne. Pero cuando no entendemos el contexto de este versículo, vamos a caer en la mala interpretación. Y Pablo no se está refiriendo a que la gente podía comer cualquier carne, sino en el Imperio Romano, y es particularmente en la ciudad de Corinto, había gente que sacrificaba animales y no necesariamente un puerco o animales que no fueran kosher, animales que eran kosher. Y luego venía y los vendía a las carnicerías. Los judíos tenían privilegios dentro del Imperio Romano y algunos de ellos tenían sus propios lugares donde vender la carne. Además, en los tiempos de Pablo, donde está escribiendo, hubo una gran hambruna. Y Pablo está diciendo, si tú tienes que comer carne que fue sacrificada a un ídolo, tú tienes el entendimiento de que los ídolos nada son. La carne en sí, por comerla, no te va a acercar más a Dios ni te va a alejar, porque tú tienes el entendimiento de que hay un Dios verdadero. Pero si tú comes carne, tú que tienes el entendimiento, vas y te sientas en una mesa y un hermano que está aprendiendo y que para él eso significa carne sacrificada a los ídolos, y eso no significa otra cosa más que carne sacrificada a los ídolos, tú vas a echar a perder la fe de este hermano, porque él va a decir, bueno, ¿podemos comer o no podemos comer? ¿Es malo a los ídolos o no es malo a los ídolos? Porque ahí está el hermanito comiendo, y tú en tu entendimiento, tú estás en paz diciendo, esto no tiene nada que ver, porque esto aunque fue sacrificado a un ídolo, mi Dios es mi Dios, y a causa de la hambruna y a la causa de lo que está ocurriendo, yo puedo comer esta carne. Carne kosher, ¿ok? Acuérdense, hubo una gran hambruna, hubo una gran escasez y la gente no comía comida kosher, no comía carne como kosher o apto para comer, la gente no comía carne todos los días como si lo hacemos nosotros. La mayoría de nosotros comemos carne el lunes, martes, miércoles, todos los días. Para ellos no, para ellos comer carne era como un privilegio. Y aunque era comida kosher, apta para su consumo, podía haber sido sacrificada a los ídolos. Y dicen ellos, dice Pablo, para ese hermano significa una cosa, carne sacrificada a los ídolos. Y si te ve a ti comiendo esa carne, para él simplemente va a significar una cosa, que tú te has convertido en un idólatra y que tú estás comiendo carne prohibida en la Torá. Y por lo tanto, van a suceder dos cosas. O él va a querer imitar tu ejemplo con el entendimiento erróneo, o va a venir un juicio que va a ser equivocado. Así es que por eso Pablo dice, para abstenerme entonces no voy a volver a comer carne jamás. Pablo no estaba en contra de la carne, Pablo no estaba en contra de esas cosas, así es que estaba hablando de este tema. Es importante porque si no entendemos las leyes de la idolatría y que tienen que ver con carne aún, porque aquí dice, si un animal fue ofrendado a la idolatría, está totalmente prohibido. Incluso su estiércol, sus cuernos, sus huesos, sus cuernos, su pezuña, su cuero, todo está prohibido. Ahora, fíjese, yo le voy a enseñar algo bien interesante. Déjeme pasarlo para acá. No me va a dejar pasarlo. No, sí me va a dejar pasarlo. Espérenme tantito. Ok. Fíjese, esto que le voy a enseñar. Esto que le voy a enseñar aquí es un sello halal. ¿Sí lo ve aquí? Es un sello que tiene unas letras hebreas, no hebreas, árabes. Perdón. Mucha gente se confunde porque esto es kosher, apto, pero no dentro de lo que la Torá dice. Es dentro de lo que el Islam aprueba. ¿Ok? Y dentro de este sello halal está mucho lo que se conoce como el cordero y lo que es el cordero que viene de Australia. La mayor parte del cordero que es importado de Australia trae este sellito. Aquí está, aquí en esta foto de aquí arriba, aquí están las costillas del cordero. Así es que halal significa lícito, apto.
Para que un producto pueda llevar el sello kosher o halal, tiene que estar controlado desde el comienzo del proceso de producción hasta el envasado. En el caso de la carne, eso significa que el proceso de sacrificio cuenta tanto como el alimento que se le da al animal cuando crece, así como también ha sido sacrificado de acuerdo a las normas y leyes regidas por el Islam. Por los musulmanes, por el Islam. ¿Ok? Así es que no necesariamente todo lo que ha sido sacrificado y que tiene el sello halal es kosher y está de acuerdo a la Torah. Puede ser un animal limpio, puede ser un cordero, puede ser un toro, puede ser un buey, una res. Pero si tiene este sello, deberíamos tener cuidado, porque eso quiere decir que esa carne fue procesada de acuerdo a las leyes del Islam, las leyes musulmanas. ¿Ok? Así que quería enseñarle eso porque a veces nosotros cuando desconocemos todas estas cositas, podemos estar comiendo cordero en la mesa de Shabbat como si nada haya pasado, pero comiendo un animal que quizás fue sacrificado de acuerdo a las leyes y normas del islamismo, del Islam, de los musulmanes. Y usted dirá, bueno, ¿qué pasa si yo tengo la mente de saber que Dios es creador de todo y que no importa mi Dios y tengo esa mente? Pero ¿qué tal si aplica lo mismo que Corintios y puede de repente llegar un hermano que no tiene la misma conciencia o de repente lo ve un hermano comprando carne y este tipo de cosas? Es que eso depende solo de cuál es el testimonio que nosotros queremos dar. El testimonio es bien importante. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo puedo, para yo llamar la atención de los hermanos, yo puedo sentarme en un restaurante con un hermano y ordenar una pizza de pepperoni y después que venga, quitarle el pepperoni y limpiar la grasa, pero que la gente vea que yo no discrimino. Hay sus posturas y yo no critico las posturas, pero si somos observantes de la Torá y queremos ser fieles a nuestro rey, deberíamos abstenernos de eso. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal el que hace esa persona, lo que hacen las personas, porque no es mi posición. Como le dije al principio, yo no entro en debates. Si yo fuera, yo tengo un estilo de vida de acuerdo a los mandamientos y el estilo de vida de acuerdo a los mandamientos me dice, no lo hagas. Hay tiempo de enseñanza y manera de enseñar a las personas, pero si hay a otros que les ha dado resultado y les ha dado éxito, Baruch Hashem por ello, y un día cada uno de nosotros va a dar cuentas delante del Creador. Pero si usted quiere sentarse en un restaurante y para quedar bien con su familiar, con su primo, su hermano, su tío o lo que sea, usted dice, tráigame una pizza con doble pepperoni. Y la persona le va a decir, no que el pepperoni está mal, no, es que se lo voy a quitar. Solo es para que veas que ya depende de cada uno. Así es que yo no lo haría, pero tampoco yo no le voy a decir no lo haga, porque mi tarea no es decirle qué hacer y qué no hacer. Mi tarea es enseñarle y que usted tome la decisión de acuerdo a cómo el Espíritu lo dirija. ¿Ok? Así es que nos quedamos por aquí, pero vamos a regresar aquí. Entonces, ahí está lo del animal. Está prohibido tener provecho de él. Lo mismo se aplica a casos similares. La idolatría de un israelita y de un gentil, ¿qué hay de diferencia? ¿Qué diferencia hay entre el servicio idólatra de un no judío y el de un israelita? Que de la idolatría del no judío está proscrito su provecho de inmediato, como expone, y sus ídolos quémelos a fuego. Desde el momento en que lo esculpe, es para él su Dios, incluso antes que le rinda culto. Y de la idolatría del israelita está prohibido tener provecho solo después de que lo adora, como expone, si le pone en un lugar oculto. ¿Cómo lo ve? Uno antes de hacerlo, ya para él ya es un Dios. Para el israelita es cuando comienza a adorarlo, que es como lo ve, cuando lo ve como Dios. Compra de chatarra, herencia de ídolos. Quien compra chatarra de gentiles y encuentra ahí ídolos, si ya la pagó, pero no retiró la chatarra, que se la devuelva gentil
Y lo mismo es válido, si la retiró pero no la pagó, pues por más que el acto de retirar los bienes de un gentil confirma la adquisición, en este caso la compra fue un error porque su intención no era comprar ningún ídolo y si hubiese sabido acerca de los ídolos no lo hubiera comprado, por lo tanto la compra queda anulada. Si el israelita entregó el dinero y retiró la chatarra, que arroje los ídolos al mar muerto, es decir, debe deshacerse de ellos arrojándolos al mar o de cualquier manera que nadie pueda tener provecho de ellos. Bien importante, porque a veces compramos cosas que no sabemos su procedencia, no sabemos de dónde viene. A veces vemos las cosas que tienen símbolos, que tienen imágenes, que tienen diversas cosas y no nos ponemos a preguntar dónde estuvieron estas cosas. A mí me ha pasado que de repente yo compro cosas y me doy cuenta que me he encontrado, me he encontrado símbolos Illuminati, me he encontrado cada cosa que a veces uno dice, a veces es preferible que aunque gastes un poquito, te compres algo nuevo y sabes que eso viene directo de una fábrica y no ha pasado por diferentes manos. No hace mucho nos pasó que en la iglesia donde yo estaba, ya teníamos bastante tiempo ahí, y nunca nos habíamos dado cuenta. Pero un día sin querer, queriendo, yo estaba sentado en la parte de atrás, ahí bien cómodo sentado, y quién sabe cómo empiezo a observar las puertas que daban para el santuario. Y mientras yo observo las puertas que estaban para el santuario, me doy cuenta de que la forma de las puertas reflejaba la cruz hacia abajo. La cruz hacia abajo. Y uno dirá, así era la puerta. Bueno, el modelo original de muchas de las puertas es la cruz hacia arriba. O sea, la cruz se ve en la forma hacia arriba. Esta tenía la cruz hacia abajo, la forma larga y la parte corta abajo, o sea, la cruz hacia abajo. No solo eso, sino que dentro de la propiedad empezamos a notar un montón de cosas y investigando y indagando y bien dándonos cuenta, el dueño de la propiedad, la persona que el dueño del terreno, del edificio, era un masón que practicaba la masonería y inclusive fuera de la casa al lado había unos caldrones con plantas, había unos postes y uno se da cuenta, yo empecé a analizar todas estas cosas, de darme cuenta que muchos de los símbolos y muchas de las cosas que llevaba y que estaban ahí y que para nosotros como iglesia cristiana, como iglesia proclamando el evangelio, estábamos encima de muchos símbolos masónicos sin darnos cuenta. Y a veces uno dice, no, pero el poder de Dios, no, pero que le creemos más a estas cosas que a Dios, o desconfiamos del poder de Dios, pero hermano, los símbolos tienen poder. Si una de las cosas que tiene la brujería, el lado de la oscuridad, es que los símbolos tienen mucho poder. Y a veces nosotros nos creemos el cuento de, no, pero mi Cristo es poderoso. Y a veces creemos que la sangre de Cristo anula todo eso, cuando la sangre del Mesías, la sangre del Cordero, tiene un propósito más allá de aplicarla en el carro, en la casa, en las ventanas, en el perro, en todo esto. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito de la sangre del Mesías. La sangre del Mesías no es para limpiar o cubrir un objeto de magia o cubrir todas estas cosas. Y lamentablemente a veces nosotros adquirimos cosas que no sabemos. Yo aprendí algo de mi esposa hace bastante tiempo ya. Y ella me decía, cada que te den algo, cada que te regalen algo, ora, porque tú no sabes qué es lo que puede venir en ese regalo. Y yo empecé a ver documentales, yo empecé a ver aún cosas en donde muchas maldiciones, muchas malas cosas vienen a través de los regalos, a través de obsequios, a través de buenas intenciones, a través aún de comidas, a través de todas estas cosas. Así es que yo no le estoy diciendo vuélvase, tenga miedo de todo y no, sino que tenemos que tener la confianza de Dios, pero el ojo bien abierto. Por eso es importante estudiar estas cosas, porque cuando vemos
El judío, no, el judío es un payaso porque es bien reservado y él no agarra cosas de nadie, no toma cosas de nadie, ni no compra cosas de nadie, porque es su estilo de vida. Y hasta el día de hoy ellos son bendecidos. Y hasta el día de hoy nosotros pasábamos la mayor parte del tiempo luchando con las tinieblas, luchando contra el diablo, peleando nuestra bendición, guerreando nuestra bendición, cuando es simple y sencillo. Si tú vives de la manera correcta y haces lo correcto, las bendiciones te seguirán. ¿Ve por qué me apasiona todo esto? Porque yo he aprendido el secreto de la bendición. Dios me reveló el secreto de la bendición. Dios me dijo, a través de su palabra, aprende los mandamientos, comprende los mandamientos, aplica los mandamientos y tú verás. Simple y sencillo. Simple. Pero no de toda la gente se tiene uno que estar desconfiando de él. Claro, no toda la gente, pero usted me entiende, ¿verdad? Siempre tenemos que tener ahí la. No van a pensar mal las personas. Aquí dice, está permitido tener provecho de las figuras que los gentiles hacen a modo de decoración, pero las figuras que hacen para la idolatría están prohibidas. ¿Cómo se sabe? Todas las figuras que se hallan en las aldeas está prohibido tener provecho de ellas, debido a que se conjetura que fueron hechas para idolatría, ya que no es usual que hagan estas cosas para la decoración en una aldea. Las que se hallan en una ciudad, si están en la entrada de la ciudad y tienen en la mano la figura de bastón, un pájaro, una pelota, una espada, una corona, un anillo, se conjetura que es idolatría y está prohibido tener provecho de ellas. Conocer los tiempos. Hoy no podemos decir, tiene una pelota, es idolatría, porque las culturas han cambiado, pero sí sabemos qué cosas son para idolatría y qué cosas no. Por ejemplo, a muchos creyentes les gusta tener una cruz. Y cuando usted investiga el origen, cuando usted investiga la cruz, no a muchos, no a muchos nos le van a quedar las ganas de tener una cruz. Ahora, yo le voy a decir si puede tener una cruz en su casa, sí o no. No, pero personalmente, especialmente yo no tengo ninguna cruz en mi casa. Las quité hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde murió el Mesías, fue el instrumento donde murió Mesías. Pero no es ese no es el símbolo de la redención. El símbolo de la redención fue la vida del Mesías. Y a veces le damos más gloria a una cruz que al Mesías. Exaltamos más a la cruz que al Mesías. Alabamos más a la cruz que al Mesías. Acuérdense, la cruz fue el instrumento, pero no es el medio. El medio es el Mesías. Si es que la cruz se pudiera considerar idolatría, si investiga el origen y investiga todo lo que conlleva la cruz, cambiaría su percepción. Pero eso solo es si usted estudia y si usted investiga. Yo no le estoy diciendo que vaya y quite todas las cruces de su casa, no. Porque yo tenía, todavía 2 años después de estudiar raíces hebreas, yo tenía cruces. Si usted ve mi primer mesa de Shabbat, lo primero que usted va a notar es una crucesota ahí, grandota, mi mesa de Shabbat. Así empezamos todos, hermanos. Esto no viene de la noche a la mañana. Esto viene por el crecimiento del día a día. Si es que no se sienta mal. Si usted tiene cruces en su casa, usted diga, el hermano me está diciendo, no. Le estoy dando ciertos principios para estudiar, aprender y crecer. No le estoy diciendo, usted es un idólatra y no. Pero entienda que hay ciertas cosas detrás de la cruz. Increíble que a veces nosotros tenemos una cruz en nuestra casa. Y los santeros, ¿cuál es el instrumento que ellos usan? ¿Que acaso ellos no usan cruces para sus conjuros y sus ritos y cosas que hacen que ellos no usan? ¿Acaso no usan la cruz? Y usted dirá, no, pero la cruz tiene que ver con bien hebreos, porque a veces salimos bien hebreos. No, pero la cruz, si tú vas al alefato hebreo, la tav, la última letra del alefato es como una cruz en el pictográfico y tiene que ver con la señal. Es una señal, un pacto, un convenio, es el instrumento, pero nunca se nos dijo que alabemos el instrumento.
Ahí le dejo la cruz, ahí le dejo la cruz, no le voy a decir más, no le voy a decir más. Está permitido tener figuras, está permitido tener provecho de las figuras que los gentiles hacen a modo de decoración, pero las figuras que hacen para idolatría están prohibidas. O ya esta ya se leí, esta ya la acabamos de leer. Está permitido tener provecho de las estatuas que se encuentran tiradas en la calle o en medio de escombros, y no hace falta decir lo mismo, se aplica si se encuentran partes rotas de estatuas, pero si se encuentra tirada una mano, una pierna o cualquier otro miembro de un ídolo, es decir, que no sea una parte de un ídolo, sino que es el ídolo, está prohibido tener provecho de ello, pues se sabe con certeza que el miembro es una figura idólatra y continúa prohibida hasta enterarse de que sus idólatras anularon su culto. Si encuentra usted una estatua, una mano, un pie o algo, está prohibido tener, así aunque la estatua, la figura no sea idólatra, pero estaba revuelta con cosas de idolatría. Quien haya objetos sobre los cuales está la figura del sol, la luna o de un dragón, si son objetos de plata, oro o vestimentas de seda color carmesí, y si están grabadas sobre oros o anillos, están prohibidos. Pero si estas imágenes se hallan sobre el resto de los objetos, está permitido, pues se conjetura que se hizo con ellos decoración. Asimismo, el resto de las figuras halladas en los distintos objetos se conjetura que fueron hechos como decoración, por lo que están permitidas. Por ejemplo, aquí usted ve que dice dragón. Dragón, ¿va? Sol, luna o de un dragón. Claramente dice idolatría. Porque de repente usted va a decir, no, pues ahora mis hijos tienen dragones, entonces no, pero tiene que ver claramente con objetos de idolatría. Usted puede ver claramente cuando un objeto de un dragón tiene que ver con idolatría. Un muñequito ahí, una pintura de un dragón, algo que tiene que ver con dragón que es para nuestros niños. No se vuelva extremista de decir, eso está mal porque es idolatría. No. Siempre tenemos que entender el sol, la luna. No, mira, esto tiene un sol, no podemos usarlo. Porque hay cuadros bonitos de sol, de la luna, las estrellas, cuadros hermosos que no tienen nada que ver con la idolatría. Pero cuando estos claramente se ve que son idolatría, no los tenga. Yo compré un sol hermoso, hermosísimo para mi porche, pero ese sol tenía 5 rayos, que eran como 5 picos. Que cuando yo investigué, esta era una figura para un culto. Yo no sabía cuando compré el sol, se me hizo bonito. Y el sol así como soplando, así como estaba como soplando ahí en el porche, y tenía abajo unos, no sé cómo se llaman, los estos que hacen ruido con el viento, bien bonito ahí. Pero un día no sé qué me dio por ver el sol y los 5 picos. Y ya sabe que cuando a mí se me mete algo, o a mi esposa se le mete algo, no nos estamos quietos hasta investigar. E investigando me di cuenta que el sol de 5 picos era un objeto de un culto idólatra. Y yo dije, ¿qué hicimos? Automáticamente saqué ese sol, lo agarré a martillazos, porque no se lo puedo dar a alguien para que cometa el mismo error, o a alguien que siga llevando esto. Lo agarré a martillazos, lo doblé hasta que quedó casi irreconocible y lo eché al bote de reciclaje. Ya quedó ahí casi hecho bolas ahí. ¿Qué iba a pasar? Pero a veces así nos pasa, hermanos. Por eso es necesario estudiar. ¿Por qué? Porque no quiere decir que todo sea malo, pero cuando estudiamos nos vamos a dar cuenta qué podemos considerar malo y qué no podemos considerar malo, y hacer las cosas de mejor manera. Cuando estudiamos, no hacemos lo contrario a lo que hizo Rab Shaul. Rab Shaul dice que algunos se encuentran dando golpes como al aire. ¿Y qué es una persona que da golpes al aire? Que no tiene una meta, un target, un objetivo, que no tiene un objetivo para darle, no sabe dónde darle, solo está tirando. A veces en nuestra observancia, nosotros estamos así, porque no sabemos a qué darle. Y andamos tirando golpes al aire. Pero cuando sabemos de qué estamos hechos. Hay cosas que solo son normales, pero cuando tú ves ya unas figuras raras,
ahí ya mejor no las... Hay cosas que usted va a ver normal y usted va a decir, ¿cómo yo sé que es normal y que no es normal? Créame que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, nos va a ayudar mucho, porque Él nos va a empezar a revelar. Nos va a empezar a decir, mira, investiga esto. Y usted va a decir, ¿qué voy a investigar? Investiga. Como me pasó a mí. De repente el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón, investiga ese sol. Y yo decía, ese sol. A ver, empecé a investigar sol de cinco puntas. Y hoy con el maestro Google hasta imágenes le salen. Oh, mira, este es el mío. Y ahí viene la cruda realidad. Y una vez que nos encontramos con la cruda realidad, tenemos dos opciones. Ignorarla o esforzarnos por hacer lo correcto y seguir caminando. Aunque nos incomode, aunque nos duele, aunque muchas veces va a ser algo que vamos a decir, esto no. Pero nuestra bendición depende de nuestra obediencia. Y eso es muy interesante llevarlo a cabo. Así es que dice aquí, la figura del sol, la luna o de un dragón, si son objetos de oro, de plata o vestimentas, si están grabadas sobre aros o anillos, hay soles que son de para afuera, que están aún todavía sobre un círculo, sobre un anillo, pues peor aún más tantito. Todo tiene que ver con que estas clases no las tome usted al extremo, no se vuelva extremista, sino que diga, wow, ahora entiendo que necesito empezar a observar, a meditar, a orar al Padre para ver y estar atento en mi alrededor. ¿Qué es lo que he dejado entrar a mi casa? Que no le conviene a Dios, que no es apto para mi vida. Y no es que los demonios entren a través de eso, no, porque no vamos a ese extremo, pero si son objetos que fueron con ese propósito, todo eso, interrumpen el fluir. Y usted de repente se va a sentir medio raro, va a causar problemas en el hogar. Esto es cierto, es cierto, va a empezar a causar problemas porque un objeto puede cambiar la atmósfera. Eso es, cambia la atmósfera, cambia el ambiente. Y cuando la atmósfera y el ambiente de un lugar cambian, las cosas se ponen difíciles. ¿Okay? Así es que, ¿dónde vamos? 9. Los ídolos, sus complementos y todo aquello que se le ofrenda prohíben. Y todo aquello que se le ofrenda prohíben con lo mínimo. ¿Qué significa esto? Si un ídolo se mezcla con figuras decorativas, incluso si se trata de un solo ídolo en varios miles de figuras decorativas, hay que arrojar todo al mar. Asimismo, si una copa que es un complemento de idolatría se mezcla con varias copas, o un trozo de carne que entró en una casa idólatra se mezcla con varios trozos, se arroja todo al mar muerto. Asimismo, si el cuero del que se extrajo el corazón de un animal con fines idólatras se mezcla con varios trozos de cuero, está prohibido tener provecho de todo esto. Todo esto que le voy a leer ahorita tiene que ver con el corazón del ser humano en sí. Si se quema un ídolo o una ashera, un árbol de idolatría, está prohibido tener provecho de sus cenizas. Asimismo, una brasa de idolatría está prohibida, pero la llama está permitida debido a que no tiene materia y por lo tanto la prohibición no recae sobre ella. La prohibición de tener provecho de acera del árbol. Si alguien extrae maderas de la acera, está prohibido tener provecho de ellas. Si encendió un horno con ellas, que lo haga enfriar y luego que lo encienda con madera permitida y entonces se puede hornear alimentos en él. Si horneó ahí pan sin antes enfriar el horno, está prohibido tener provecho del pan. Si se mezcló con otros panes, que lleve el valor de ese pan al mar muerto para no tener ningún provecho de ello, y entonces los panes quedan permitidos. Está permitido plantar verduras debajo de la acera, ya sea en verano, que necesitan de la sombra, o en invierno, debido a que la sombra de la acera está prohibida tener provecho, junto con la tierra, que no está prohibida. Hacen que estas verduras crezcan, y todo aquello que procede de algo prohibido junto con algo permitido está prohibido.
O sea, si el árbol está prohibido, pero la tierra es buena, y si los vegetales crecieron junto al árbol que estaba dando la sombra, los vegetales son aptos, los puede comer porque no provienen del árbol. Poquito complicado, pero cuando lo entendemos es fácil. Carne, vino o frutas que hayan sido preparados para ofrendarse a un ídolo, incluso si se los ha ingresado a una casa, si se los ha ingresado a una casa de idolatría, no está prohibido tener provecho de ellos en tanto no sean ofrendados ante el ídolo. ¿Ve? Pablo estaba hablando de este concepto. Si fueron ofrendados ante el ídolo, quedan consagrados como objetos de idolatría, y por más que luego regresen para sacarlos de ahí, están prohibidos para siempre. Todo lo que esté en una casa de idolatría, incluso agua y sal, la Torá prohíbe tener provecho de ello. Quien ingiera de ello debe ser azotado. La pobrecita gente que no seguía Torá, tenían que estarlos azotando constantemente porque era por su propio bien. Ahora, en nuestra cultura, imagínense nosotros que crecimos con el Día de Muertos y las famosas ofrendas. Para aquellos que no saben, en México se acostumbra a poner mesas para los difuntos, los muertos que vienen del más allá a visitar a sus familiares, y el difunto viene, come, y al otro día o a los 2 días, no recuerdo bien si es al otro día, a los 2 días, ya se me olvidó la costumbre. Está prohibido, está permitido comer, y uno va y toma la fruta, y uno va y come el pan, y uno va y come de lo que estuvo delante del muerto y que supuestamente el muerto tomó provecho de ello. Y a veces los niños salen a la calle, se le enseña a los niños que salgan a pedir la calaverita, el famoso trick or treat como en Estados Unidos. Y la calaverita consiste en que la gente va y le da fruta, le da pan, le dan cosas de las que estuvieron en las ofrendas. Y como niños crecimos en nuestra cultura comiendo cosas que fueron sacrificadas a los muertos en la creencia del pueblo. Y así crecimos. Y muchas veces cuando venimos a arrepentirnos, venimos a pedir perdón por el Mesías, no pedimos perdón por estos pecados, pero los hicimos. Nuestra confesión a veces como que es muy vaga, porque pasamos frente a un altar y decimos, perdona mis pecados, pero realmente no hacemos conciencia de todo lo que quebrantamos, de todo lo que hicimos. Y cada que nosotros tenemos una revelación, un entendimiento, un estudio en donde se nos revelan esas cosas, nuestra actitud debería ser, Padre, perdóname, porque en mi ignorancia yo lo hice. Ya no podemos hacer nada, fue parte de nuestra cultura, fue parte de lo que nosotros hicimos, pero sí podemos venir delante del Padre y decir, Padre, perdóname, porque todas estas cosas yo las hice y fueron parte de mí. Crecí comiéndome el pan que se había comido un muerto en la creencia. ¿Ve? Cómo nuestra cultura mexicana, en todo su folclore, tiene muchas cosas que si nos ponemos a pensar, uno debería decir, wow, qué misericordia tuvo el Padre con nosotros. Yo no critico porque yo estuve ahí, pero ahora yo digo, qué misericordia tuvo el Padre con nosotros. Y Padre, permite que mis familiares, permite que mis familias, mis padres, mis amigos, mi gente que me conoce y que sigue haciendo estas cosas, entra al conocimiento de ya no comerse un pan que estuvo ahí, que el muerto se vino y se lo comió, y ahora cómete el pan de la ofrenda. Si ahora me dicen, cómete el pan de la ofrenda, yo no voy a entrar ni a donde está la ofrenda para empezar. Así es que, pero vamos creciendo. Ahora, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros que tenemos familiares que practican todo esto. Orar y volver a orar para que el conocimiento del Padre pueda llegar a estas personas. Porque si nosotros le decimos de todo esto, no nos van a escuchar. Se van a cerrar y van a creer que estamos atacando algo que ha sido parte de su cultura. Así que tenemos que orar por nuestros familiares, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios para ver la manera en que nosotros vamos a compartir todas estas cosas. Quien encuentra ropa, objetos y monedas encima de un ídolo, si están de manera despreciable, por ejemplo, desordenados o desprolijos, están permitidos, porque es notorio que no fueron colocados como ofrenda. Pero si están ordenados a modo de respeto, están prohibidos. ¿Cómo es ello? Si, por ejemplo, encuentran un bolsillo colgando del cuello de un ídolo, ropa doblada colocada sobre su cabeza o un utensilio volcado sobre su cabeza,
estos objetos estarán permitidos porque están colocados a modo de desprecio. Y lo mismo es válido en otros casos parecidos, pero si encuentran sobre él una de las cosas que se pondrían sobre el altar del gran templo, estarían prohibidos porque se percibe que fueron colocados como ofrenda. Si un idólatra tiene una casa de baños o un jardín, está permitido tener provecho de estos lugares si es que no se les agradece a los sacerdotes idólatras por usarlos. Pero si hay que agradecerles, está prohibido tener provecho del jardín, etcétera, etcétera, para no crear un sentimiento de gratitud y conexión con los idólatras, lo cual podría provocar que el israelita se arrastre a la idolatría. ¿Ve? Todo tiene que ver con que no provoque en tu corazón algo. Si el jardín o las demás cosas pertenecen también a otros propietarios conjuntamente con la deidad, está permitido tener provecho, incluso si se debe agradecer a los sacerdotes idólatras. Lo único que se exige es que no pague para no apoyar la idolatría. Esto es bien importante. Aquí voy a terminar porque le voy a compartir algo. En una casa de baños donde hay una estatua, está permitido bañarse debido a que se lo instaló ahí con fines decorativos y no para adorarlo, como expone los ídolos, Deuteronomio 7:25. Es decir, esto se refiere cuando los tratan a las estatuas como ídolos y no cuando los desprecian, como este que está arriba de la cloaca y todos orinan delante de él. No obstante, si aquello forma parte de su modo de adoración, está prohibido ingresar ahí. Sigue el capítulo 8. A muchos aquí en Estados Unidos les gusta el chino. O nos gustaba el chino. Y una de las razones, no, nos gusta el chino. Nos sigue gustando el chino. Pero hemos dejado de ir a varios restaurantes. Porque nos hemos dado cuenta que en algunos restaurantes hay una adoración a los dioses. Ahora, aquí dice, si la estatua está a modo de figura para adornar, nada tiene que ver. Pero el gran problema es que en la mayoría de los restaurantes está la adoración a estos ídolos. Y uno dice, pero la comida nada tiene que ver con los ídolos. Pero están dedicando el lugar y todo lo que está en el lugar a ese ídolo. Por consiguiente, aunque la comida no fue sacrificada a los ídolos, aunque la comida no tiene nada que ver con los ídolos, de acuerdo a las leyes de la Torá, si estás entrando a un lugar donde se le adora a una deidad, está prohibido tener provecho de ello. Eso quiere decir alimentarte y tener provecho de ello. Y hoy, desafortunadamente, hermano, la gran mayoría de nuestros hermanos, sistema de creencia tradicional, acaban los servicios el domingo, adoración a Dios, y terminan de completar el servicio ¿dónde? En los chinos, con Buda. Ahora, esta parte no la saben ellos, porque no se estudia. Y cuando no se estudia es difícil entender todo esto que estamos hablando y que estamos diciendo. Pero cuando lo estudiamos, podemos entender que hay algo más allá para aquellos que realmente quieren vivir de acuerdo a las leyes de la Torah. Hay lugares, hay restaurantitos pequeños donde usted va y compra la comida, donde no necesariamente son buffets, o hay buffets pequeñitos en donde no hay budas, no hay nada, y usted puede entrar y comer tranquilo. Así es que no, el restaurante chino no es el problema, o la comida china no es el problema, siempre y cuando se mantenga alejado de los camarones, las ranas y el cerdo. ¿Okay? Porque es lo primordial en el restaurante chino. Camarones, las ancas de rana, la langosta y un montón de cerdo. Siempre y cuando usted se mantenga alejado de todo esto y se quede con el pollito, la res, el bistec y la sopita, ahí usted puede estar tranquilo. Y usted puede comer comida china, pero el lugar donde usted va tiene mucho que ver. Y créame, tal vez se puede ver como extremista,
Tal vez se puede ver como que no, mira, pues esto es lo que provoca la Torá, mira, se vuelven extremistas, se vuelven religiosos, la palabra que lo van a catalogar inmediatamente, aún dentro de raíces hebreas es, no, ustedes ya son unos completos religiosos. Pero esto se llama entender el estilo de vida que debemos tener para agradar a nuestro Rey. La Torá, como yo siempre le digo, la Torá va más allá del Shabbat y las fiestas. La Torá va más allá de prender 2 velas en el viernes. La Torá va más allá de ponerte unos tzitzis. La Torá va más allá de entender que hay 7 fiestas en las cuales tienes que estar. La Torá es entender que hay un estilo de vida que agrada al Rey y que produce bendición y que nos va a bendecir. Así es que, ¿qué aprendimos hoy? Que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar vigilantes, que no tenemos que desconfiar de toda la gente, pero sí tenemos que estar al pendiente, especialmente de gente que no conocemos, gente que no sabemos sus intenciones. De esa gente es la que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener cuidado de lo que ha entrado a nuestra casa y de lo que dejamos entrar a nuestra casa, porque aunque a veces parece inofensivo, puede ser ofensivo. Investiga. ¿Quién fue el dueño anterior de la casa donde tú estás? ¿A qué se dedicó el dueño anterior? Te puedes dar una gran sorpresa. Quizá puede ser difícil que investigues a ciencia cierta, pero en estos casos, ¿qué puedes hacer? Ora al Padre y di, yo no sé qué se hacía en esta casa, yo no sé a qué se dedicaban la gente en estas casas, pero Padre, que sea tu voluntad anular, que sea tu voluntad romper todo lo que se pueda hallar en este lugar para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en bien. Yo he llegado al punto, por eso le digo, si la gente me escucha va a decir qué religioso es, porque yo he llegado al punto que cuando nosotros salimos y llegamos a un hotel, lo primero que yo hago antes de pisar, antes de entrar a ese hotel, es orarle al Padre. Porque yo no sé qué business, qué negocios se hicieron en ese cuarto. Yo no sé qué se practicó en ese cuarto. Yo no sé qué se llevó a cabo en ese cuarto. Sentido común. So, ¿qué hago? Antes de entrar a la puerta, pongo a mi familia detrás, agarro la llave, entro, pongo un pie adentro y yo empiezo a decir, Padre, que sea tu voluntad, anular todo lo que pueda ser contrario a tu voluntad aquí. No decreto, no, ¿cómo se llama? La otra? No decreto, no reprendo, no nada, simplemente no ato decreto, no aplico la sangre, no, simplemente entro y digo, Padre, que sea tu voluntad, que no haya nada que afecte nuestra estadía en este lugar. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, tú has prometido que nos vas a acompañar donde quiera que estemos, que tus ángeles van a acampar alrededor de nosotros. Padre, yo no sé qué se haya hecho en este lugar, yo no sé qué acto se haya hecho, si hubo adulterio, si hubo fornicación, si hubo negocios ilícitos, pero Padre, yo quiero dormir en paz, que mi familia duerma en paz, que estemos en paz. Entramos, no se habla del tema, no se habla nada y dormimos como bebés. No estamos pensando de que no pude dormir, tuve pesadillas, tuve esto. Ahora, algunos lo llamarán religiosidad. Yo lo llamo mi paz, porque he aprendido a disfrutar las cosas con paz. Yo he aprendido a vivir en paz y para vivir en paz yo tengo que estar en paz con mi Creador. Pero si no aprendemos estas cosas, nos va a costar. Así es que como usted ve, qué hermoso es conocer las leyes de los mandamientos de la Torá, porque a través de ello vamos sabiendo cómo caminar, cómo manejarnos en este mundo y cómo vivir. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Gracias por su apoyo, gracias por su asistencia. Nos estaremos viendo la próxima semana. Seguimos hablando de las leyes de la idolatría y créame, todavía se viene lo de los tatuajes, se viene lo de la rasurada de la barba, la rasurada del pelo. Todo eso viene al final de esta parte, que yo creo que si no lo tocamos la semana que viene, pero sí la que viene. Pero con eso vamos a terminar esta serie de las leyes de la idolatría y de los pueblos, que tiene 50 mandamientos. Y 50 son un montón de mandamientos. Algunos están vigentes para hoy, algunos no, pero siempre es importante conocerlos todos. Familia, shalom, bendiciones.